No necesariamente más competencia, más conocimiento fundamental. Hay quien dice, Olac, que la educación privada, y esto vale no solo para la básica, sino para la universitaria, con frecuencia no te da conocimientos, pero te da conocidos que reproducen las élites. Esa es una buena parte del son asunto, redes ¿no? sociales de privilegio que se reproducen. Que la escuela privada, con este hecho, no acaba cumpliendo, digamos, lo que debería o el papel que acaba jugando la escuela pública, que es de cohesionar a la sociedad. Al final del día, la escuela privada también acaba siendo una manera, digámoslo así, de separación, de creación de estratificación social, ¿no? Yo creo que ahí está el problema, digamos, o uno de los problemas más fuertes, que es la desigual distribución de las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Porque, y eso tiene algún correlato con lo social, pero yo creo que la escuela en general, como por su forma de organizar, por sus tradiciones, también por sus relaciones internas, hace que los muchachos en muchos centros escolares no tengan una formación coherente. Es decir, no todos los profesores trabajan, por ejemplo, con la meta de formemos lectores. Y por formación de lectores entendemos lo siguiente, ¿no? Eso hace que algunos profesores pongan énfasis en formar lectores, otros no, sino en las reglas gramaticales, como decíamos, o en la letra bonita, que también existe todavía como tradición. Pero pienso que el asunto hay que verlo de forma más compleja, porque lo que hoy domina en la discusión y en la política educativa es una visión muy simple, que dice, bueno, lo que falta aquí es presionar a los maestros y darles estímulos en dinero para que mejore todo, ¿no? Y les ofrecemos unos cursos. No, es que es la mezcla de una preparación débil, yo creo que histórica, un sistema que no exige mucho y no tiene elementos para exigirlo, elementos técnicos. Es decir, supervisores, directores... Voy a la exigencia, Rodolfo, me parece muy interesante. Estamos hablando de una catástrofe, es decir, la prueba PISA nos viene revelando que más de la mitad de nuestros egresados de la primaria y la secundaria no les está yendo bien, y parecen esos datos no conmover a nadie, Olac. No sé si este proceso de estratificación social que ha hecho que la escuela privada, así sea una ilusión, se vuelva el destino de los hijos, ya no de las clases altas, sino de las clases medias, nos haya dejado desprotegida a la escuela básica, incluso como preocupación. Es decir, ¿cómo puede estar tan mal la escuela y que nos asuste tan poco? ¿Qué fenómenos han pasado alrededor? Sí, ¿Qué eso es un problema colateral gravísimo, el no ser capaces de ver el problema como problema que tiene solución, aunque sea difícil. Yo, por ejemplo, te diría, a mí el término catástrofe no me gusta, los goles. No por otra razón, porque los goles que sea, el América estará jugando contra Toluca. Si llega a ganar Chivas, el rival del Deportivo Rojo será el Rebaño. Pita Benito Armando Archundia, comienza el partido. Es la fecha 17 del campeonato, el último encuentro de este certamen que busca al último. Pero pensemos en lo que podemos cambiar, ¿no? Ahora hay que ver el problema en esa complejidad, digamos, de lo profundo de la escuela, porque hay este simplismo, demos más dinero, demos más cursos a los maestros de lo que sea, ¿no? Hay que interiorizarse en que el problema está en esa formación cotidiana, gota a gota, que modela formaciones intelectuales, hábitos de la mente. Platicábamos alguna vez, Ciro, como los hábitos del corazón de la vida democrática, ¿no? Y creo que a donde tendríamos que ir caminando es que ver que entre los cientos de problemas que hay, esta es la nuez. Si no cambiamos eso, los hábitos de la mente, no vamos a cambiar prácticas. Gran cosa. Y es donde creo que encuentras tu diferencia
con escuelas de otros países. Por supuesto, la riqueza influye, pero hay otras cosas. Pero si tú ves la prueba PISA, encuentras a países que no necesariamente son, digamos, potencias económicas y que están mucho mejor evaluados que nosotros. Tal vez valdría la pena empezar a pensar, Rodolfo, cuáles son las razones por las que esto está ocurriendo y por qué nosotros estamos tan mal. Pues bueno, yo insisto en que, y creo que no se ha analizado profundamente, en que el sistema que hoy tenemos, primero, es obvio, pero es una herencia histórica, ¿no? Segundo, que está directamente vinculado a la dinámica del sistema político. Yo no creo que tocando puntos del sistema político se mejore el asunto, ¿no? Mejoren las prácticas educativas, pero eso es muy importante, porque ahí esa dinámica es la que prohijó el desinterés en lo pedagógico, pero en los centros escolares, estoy hablando, es decir, que hay muchos centros escolares donde lo más importante no es educar y que los niños aprendan. Digamos que esa es la cuestión endógena, Rodolfo, que valdría la pena también poner un poco como en contexto para ver qué nos dicen otras experiencias y sobre todo cuál sería la orientación de hacia dónde podemos caminar. Yo tengo para mí, por ejemplo... porque yo digo que esa es una distinción entre nuestro sistema y otros, por ejemplo, por los que citaba que me Lorenzo. parece que es fundamental citarlo, y yo ahí, por ejemplo, me imagino que en muchos países europeos los hijos de los políticos van a la escuela pública y no a la escuela privada, cosa que aquí en México no sucede. Pero bueno, dada la importancia del tema, ver cómo está nuestro sistema educativo en el mundo, lo único que podemos hacer es decirle que no se vaya y regrese con nosotros a México Diferente. ¿Qué dificultades encuentra un maestro para realizar su labor? Las principales dificultades que enfrenté fueron con las disposiciones oficiales, que bueno, llegan demasiadas actividades que quitan tiempo y que saturan al maestro con compromisos que uno no tenía planeados y te distraen, ¿no?, de tu principal labor, que es atender los progresos de los niños. Con respecto a los maestros, bueno, pues sí tuve que trabajar con compañeros con posturas muy arraigadas y pues que a veces son contradictorias a la reforma, por ejemplo, que hubo en el 93. Entonces, pueden ser profesores que te dicen de memoria los enfoques, los propósitos y hasta tienen una dosificación de los contenidos y sin embargo sus prácticas son muy convencionales. Claro, las posturas puede que coincidan con la tuya o no. El problema es cuando trabajas en equipo, que por mayoría de votos terminas realizando actividades en las que tú ya no crees porque tienen poco significado pedagógico. ¿Cuál es la mejor manera de acercar a los niños al conocimiento? Bueno, sería conocer las características de los alumnos, las características y sus condiciones de vida. Sobre todo en las zonas marginadas, cuando trabajas en zonas marginadas, requiere que seas congruente con ello, porque hay personas de verdad que ni 50 centavos llegan a tener en su bolsillo, entonces tus actividades planeadas tienen que considerar esa situación de esos niños y de la familia. Considerar la situación de familiar y económica de los alumnos a mí me impulsó a hacer una serie de gestiones, tanto con la UNAM, con el IMSS, con Club Rotario, con el Jardín del Arte, con infinidad de instituciones, hasta instituciones particulares, para conseguir despensas, ropa, las necesidades que requería satisfacer de inmediato con los alumnos para que no nos distrajera nada de nuestro principal labor. Otra estrategia que usé, que bueno, muchos me criticaron por ello y que creo que bueno, tampoco es lo que se debe hacer, pero bueno, fue al principio lo que sentí, es proporcionarles yo todo el material que se requiriera extra a los libros. Claro, ellos llevaban sus libretas, sus colores, pero si yo iba a utilizar cartulinas, iba a utilizar mapas, procuraba hacer un ahorro, interviniendo por supuesto también el marido ahí, para lograr, pues sí, sustentar esas necesidades. ¿Cuáles son los elementos clave de un maestro para enseñar?
Pues yo creo que es mucho la capacidad de adaptarte a cada grupo. Eso es indispensable y no al revés. La capacidad de adaptarse es importante. Tienes que reaprender tus recursos pedagógicos con cada grupo que te llega. O sea, no estás acabado cuando sales de la normal y cuando tienes 5 años ni cuando tienes 10 años. Con cada grupo te tienes que reaprender.